Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema que, ¡ay, cómo me gusta este tema! Y es que, ¿a quién no le gusta un buen romance, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señoras y señores, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que nos dejó con el corazón en la mano. Pero antes de que empecemos a hablar de detalles jugosos, de rumores y de todo lo que rodea esta historia, quiero que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Es gratis, fácil y así no se pierden nada de lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas y del entretenimiento en general. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún chisme. Ya lo saben, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan en la industria turca y que, juntos, formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Su química en la exitosa serie Erkencikus, que acá en Latinoamérica conocimos como Pájaro Soñador, fue simplemente explosiva. La forma en que se miraban, las escenas románticas que protagonizaban, la complicidad que transmitían, todo era perfecto. Parecía que estábamos viendo un amor real, un amor de verdad. Y es que, claro, la serie tuvo un éxito arrollador. Pájaro Soñador conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que sueña con convertirse en una gran novelista, y Can, un fotógrafo exitoso y enigmático, cautivó a la audiencia con su trama llena de romance, comedia y drama. La química entre Demet y Can, interpretando a Sanem y Can respectivamente, fue el ingrediente secreto que elevó la serie a otro nivel. La manera en que Can miraba a Sanem, con una mezcla de admiración, deseo y ternura, hacía que los espectadores se derritieran. Las escenas románticas llenas de besos apasionados, abrazos cálidos y miradas cómplices, eran el deleite de los fans. La complicidad que irradiaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, hacían que la conexión entre ellos fuera palpable y creíble. Era imposible no creer en su amor, era imposible no desear que esa magia traspasara la pantalla. Y con el éxito, obviamente, llegaron los rumores. Los rumores de romance entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. Los fans, como es costumbre, no tardaron en unirlos, en fantasear con la idea de que su amor en la ficción se trasladara a la vida real. Y la verdad, ¿quién no quería que eso pasara? Era demasiado perfecto. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans, emocionados y esperanzados, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Demet y Can. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, era interpretado como una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Las fotos, los vídeos y los mensajes dedicados a la pareja inundaron las plataformas digitales. Se crearon cuentas de fans dedicadas a Canden, uniendo los nombres de Can y Demet, que se convirtieron en un auténtico fenómeno. Estas cuentas recopilaban y compartían todo tipo de contenido relacionado con la pareja, fotos del set, vídeos de entrevistas, montajes románticos, e incluso análisis detallados de sus miradas y gestos. Los fans se sentían parte de la historia, se involucraban emocionalmente y soñaban con un final feliz para sus ídolos. La especulación crecía día a día. Los foros y grupos de fans en línea se convirtieron en lugares de debate y discusión, donde se analizaban las posibles señales de un romance. Las teorías se multiplicaban y cada nueva foto o declaración era interpretada como una confirmación velada. La fantasía se mezclaba con la realidad y la línea entre la ficción y la vida real se volvía cada vez más borrosa. Y es que la verdad, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo sugería una conexión especial. Los fans sentían que estaban presenciando el nacimiento de un amor, y la idea les llenaba de alegría y esperanza. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban fotos de Demet y Can juntos fuera del set, fotos donde se les veía sonrientes, cómplices, compartiendo momentos que iban más allá de la pantalla. Salidas a cenar, paseos por la ciudad, eventos a los que acudían juntos, cada aparición pública era analizada con lupa, cada detalle era interpretado como una confirmación de su romance.
Las revistas del corazón se hacían eco de los rumores, publicando artículos y reportajes sobre la supuesta relación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, alimentaban a especulación y mantenían viva la llama de la esperanza entre los fans. En ese momento era como si el mundo estuviera conspirando a favor de este amor. Los fans se unieron, crearon campañas, hashtags. La energía positiva se sentía en el aire. Los mensajes de apoyo y cariño se multiplicaban, y la idea de ver a Demet y Can juntos fuera de la pantalla se convirtió en el sueño de muchos. La verdad es que el furor por Pájaro Soñador y por Camden estaba en su punto más alto. La expectación era máxima, y todos esperaban con ansias una confirmación oficial. Pero, como suele pasar en estas historias, la realidad no siempre es tan romántica como la ficción. A pesar de todos los indicios, a pesar de la química innegable, y a pesar de la ilusión de los fans, Demet y Can nunca confirmaron públicamente su relación. Nunca se pronunciaron sobre los rumores de manera directa y oficial. Ambos eran conscientes de la expectación que generaban, pero decidieron mantener su privacidad y no alimentar aún más la especulación. Optaron por no revelar detalles sobre su vida personal, y se limitaron a hablar de su relación profesional y de la experiencia de trabajar juntos. Lo que sí hicieron fue, en algunas entrevistas, hablar con cariño y respeto el uno del otro. Demet, con su característica dulzura y encanto, siempre hablaba de Can como un gran compañero de trabajo, como una persona muy talentosa y con la que había compartido momentos inolvidables. Reconocía la importancia que Can había tenido en su carrera, y destacaba su profesionalismo y dedicación. Can, por su parte, también elogiaba a Demet, destacando su profesionalismo, su alegría y la complicidad que tenían en el set. La describía como una persona talentosa, trabajadora y con una gran capacidad para transmitir emociones. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de un romance. Nunca hubo un sí, estamos juntos. Las palabras de ambos siempre eran cautelosas y respetuosas, pero nunca reveladoras. Prefirieron mantener la ambigüedad, dejando a los fans con la incertidumbre y alimentando aún más la fantasía. Lo que sí hubo fue, lamentablemente, una serie de conflictos y distanciamientos que, al final, marcaron el rumbo de su relación. Rumores de peleas, discusiones y desacuerdos en el set comenzaron a circular. Algunas fuentes cercanas a la producción revelaron que la presión mediática, el éxito arrollador de la serie y las diferentes personalidades de ambos actores habían generado tensiones. La exigencia de los fans, la constante persecución de los paparazzi y las especulaciones de los medios de comunicación pudieron haber afectado la dinámica entre ellos. Las diferencias de carácter, las agendas apretadas y las presiones del trabajo también pudieron haber contribuido al distanciamiento. Y, como suele pasar, todo esto afectó la dinámica entre ellos. La complicidad y la armonía que se veían en pantalla comenzaron a desvanecerse. Las miradas cómplices se volvieron más escasas, y las risas compartidas se hicieron menos frecuentes. La relación entre Demet y Can se volvió más tensa y distante, y la magia que había cautivado a los fans comenzó a desaparecer. Es una pena, la verdad, porque la química que tenían era innegable. Y a los fans, como ya les dije, nos gustaba soñar. ¿Quién no soñaba con verlos juntos, felices, fuera de la pantalla? La idea de que su amor en la ficción se convirtiera en una realidad era algo que muchos anhelaban. Pero a pesar de todo, y aquí es donde entra el tema de mi vídeo, Demet Özdemir, a lo largo de los años, ha dejado entrever, de diferentes maneras, que guarda un cariño muy especial por Can. Que, de alguna forma, lo tiene presente en su memoria. Que aunque no estén juntos, el tiempo que compartieron, los momentos vividos, las emociones que experimentaron, todo eso dejó una huella en su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por diferentes detalles, por pequeñas pistas, por declaraciones sutiles que ha hecho en algunas entrevistas. Por ejemplo, cuando le preguntan por Erkencikus, Demet siempre habla con nostalgia y cariño de la serie. Su voz se llena de emoción al recordar el éxito, la experiencia y las personas con las que compartió ese momento. Y aunque no mencione directamente a Can, es inevitable asociar esa nostalgia con la persona con la que compartió ese éxito. La forma en que Demet describe la serie, resaltando la importancia que tuvo en su carrera y en su vida, es una clara señal de que el recuerdo de Erkencikus es algo valioso para ella. La serie le abrió las puertas a la fama y al reconocimiento, y le permitió conectar con millones de personas alrededor del mundo. Y aunque no hable directamente de Can, es evidente que él fue una parte fundamental de esa experiencia.
Además, en algunas ocasiones, cuando le preguntan sobre su carrera, Demet ha destacado la importancia que tuvo Erkenci en su vida. Ha dicho que fue una experiencia inolvidable, que le abrió las puertas a la fama y al reconocimiento. Ha expresado su gratitud por la oportunidad de interpretar a Sanem, y ha reconocido el impacto positivo que la serie tuvo en su trayectoria profesional. Y claro, no podemos olvidar que Erkenci fue la serie que la unió a Khan. También hay algunos detalles en sus redes sociales. De vez en cuando los fans notan que Demet reacciona a publicaciones relacionadas con Erkenci o con Khan. Un me gusta por aquí, un comentario por allá, pequeños detalles que para los fans son como pequeñas migas de pan que confirman lo que todos queremos creer, que de alguna forma, Demet todavía guarda un cariño especial por Khan. Estos gestos sutiles son interpretados por los fans como una señal de que Demet no ha olvidado el pasado, y que mantiene un vínculo emocional con Khan. Aunque no se manifiesten públicamente, estos pequeños detalles son suficientes para mantener viva la esperanza de los fans. Además, en algunas entrevistas, Demet ha hablado sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la importancia de valorar los momentos vividos. Y aunque no mencione nombres, sus palabras resuenan con la historia que vivió con Khan. Sus palabras transmiten la idea de que a veces, las relaciones no terminan como uno quisiera, pero eso no significa que debamos olvidar lo que vivimos, lo que sentimos, lo que aprendimos. Transmite la idea de que los buenos recuerdos siempre deben ser atesorados. Demet ha expresado su respeto por el pasado, y ha reconocido la importancia de las experiencias vividas. Sus palabras sugieren que aunque las cosas no hayan salido como se esperaba, ella valora el tiempo que compartió con Khan, y que conserva un recuerdo especial de ese momento. Y por otro lado, Khan, a pesar de su personalidad, digamos, un poco peculiar, también ha dejado entrever, de alguna manera, que guarda un cariño especial por Demet. Aunque no sea tan explícito como Demet, en algunas entrevistas ha hablado con respeto y admiración de ella. Ha destacado su talento, su belleza y su profesionalismo. Khan, a pesar de su imagen de hombre fuerte y reservado, ha demostrado ser una persona sensible y respetuosa. Ha reconocido la importancia de Demet en su carrera, y ha valorado la experiencia de trabajar con ella. Sus palabras, aunque no revelen detalles sobre su vida personal, sugieren que guarda un buen recuerdo de su relación con Demet. También, de vez en cuando, se le ha visto interactuar con publicaciones relacionadas con Demet en redes sociales. Pequeños detalles que, aunque no confirmen nada, demuestran que la relación entre ellos no terminó en malos términos. Estos pequeños gestos, aunque no sean explícitos, demuestran que el respeto y el cariño mutuo siguen presentes. Khan, aunque no sea tan expresivo como Demet, ha dejado claro que valora la relación que tuvo con ella. Así que, amigos, podemos decir que aunque no estén juntos, y aunque no se hayan pronunciado públicamente sobre una relación sentimental, el cariño y el respeto mutuo entre Demet Özdemir y Can Yaman siguen presentes. La historia de Erkenci y el impacto que tuvo en sus carreras y en sus vidas, es algo que ninguno de los dos va a olvidar jamás. La huella que dejaron en la industria televisiva turca es innegable. Pájaro Soñador se convirtió en un fenómeno, y Demet y Can se consolidaron como dos de las estrellas más importantes del momento. Sus carreras se catapultaron al éxito, y su imagen se convirtió en un icono para millones de personas. En resumen, Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja de Pájaro Soñador, nos conquistaron con su química. Los rumores de romance surgieron, pero nunca se confirmaron. Sin embargo, ambos han demostrado, a través de gestos sutiles y declaraciones, que guardan un cariño especial el uno por el otro. Y aunque sus caminos se separaron, su historia juntos dejó una huella imborrable en sus vidas y en el corazón de sus fans. Su historia es un ejemplo de cómo la ficción puede impactar en la vida real, y de cómo un amor en la pantalla puede generar emociones tan intensas. Aunque no hayan terminado juntos, su legado perdura en la memoria de sus fans, que siempre recordarán la magia de Pájaro Soñador, y la química inigualable de Canden. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Can se quieren? ¿Creen que en algún momento podrían volver a estar juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Pájaro Soñador? ¿Y qué opinan de los rumores y la especulación que rodean a las celebridades? Déjenme sus opiniones, me encanta leerlas.
Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao.